Muchísimas gracias. Continuamos con el doctor Ibáñez, por favor. Profesor, ¿va a pasar profesor Garzón o usted a entrevistar? ¿Usted? Ok, bueno, muy bien. Nuestro protagonista entonces. Adelante, profesor. Mira, aquí si te parece. Sí. Como si me las tres preguntitas. Muy bien, pues siguiendo con esta extraordinaria sesión, ahora tenemos el enorme gusto de poder hablar y escuchar a perfecto Andrés Ibáñez. Cuando es un profesor el que nos visita, uno siempre dice el profesor X. Yo a ti te veo en tantas cosas que no sé qué tratamiento ponerte. El magistrado perfecto Andrés Ibáñez, el autor de libros y artículos y traducciones que tanto conocemos y que tanto nos han servido. En fin, te vamos a hacer unas pequeñas preguntas, como ya ves que es la dinámica, pues para que conozcamos todos un poquito mejor tu trayectoria. Y la primera se asemeja un poco a la que le planteé a Luigi Ferraioli, porque yo sé en tu caso, porque somos viejos amigos, que tú en tu juventud ansiabas tal vez un poquito ser profesor o ser filósofo del derecho, y determinadas circunstancias del momento, tal vez tú nos contarás, pues te acabaron convirtiendo en juez. Perfecto Andrés se jubiló como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Español. Bueno, ¿cómo fue pasar de la vocación docente investigadora al ejercicio judicial? Bueno, la verdad es que en esto no hay nada de épica. Eran los años 60 del siglo pasado, un contexto universitario y jurídico-cultural, pues el español de entonces, muy pobre. A mí es cierto, me gustó la filosofía del derecho, aunque no tuve un profesor muy atractivo, pero en aquel contexto era francamente difícil como opción, ¿no? De este modo me decanté por la función pública, de las posibles, la que me parecía más atractiva, aunque me daba bastante miedo, porque el ingreso en la judicatura entonces era la inserción en un cuerpo represivo. Pero quiso la suerte que ya entonces yo tuviese noticia de la existencia de Magistratura Democrática en Italia, del Sindicato de la Magistratura en Francia, y empezaba a despuntar Justicia Democrática en España. Un grupo clandestino de jueces, fiscales y secretarios en el que me integré en cuanto ingresé en la magistratura. Y este fue el motivo, debido en parte también a un empujón de Elías Díaz, al que se lo debo, que me dijo, mira, aquí no tienes nada que hacer, en un año que pasé en la Complutense. Y bueno, pues nada, me sumergí en el programa de oposiciones, pasé por esa experiencia brutalmente irracional, terminé ingresando. Muy bien, y ahora esto es una curiosidad mía, porque vivimos en tiempos de que hay muchos jueces, por ejemplo en España y en otros países, muy activos en las redes sociales. Sí. Tú has sido activo en algunos periódicos, sí, algunos medios de gran difusión. ¿Dónde crees tú que está la virtud o el posible defecto de esa presencia del juez en los sí, medios? ¿O cómo ponderamos sí, ahí? Es un problema. Yo, es verdad, durante más de 30 años colaboré con el diario El País. No rehuí temas espinosos, pero bueno, creo que lo hice con un cierto equilibrio. La prueba es que salí indemne, hombre, con algunos problemas, pero menores, ¿no? La historia por la que lo dejé, bueno, pues definitivo hubo un momento con los procesos del juez Garzón en que el diario El País se convirtió en algo así como el portavoz de la defensa. Me pareció que no era tolerable y entonces rompí con el medio. Lo que no hice fue incorporarme a las redes. Antonio Muñoz Molina, un autor español muy conocido, habla de redes fecales. Yo no sé si se puede llegar a tanto, pero sí que es verdad que son un medio objetivamente muy peligroso. Y que desde luego lo que está clarísimo es que no se prestan a ser vehículo de cuestiones complejas que exigen reflexión y discurso. Por tanto, ahora bien, también es cierto que hoy son un medio que tiene una incidencia brutal
de tal manera que yo no estigmatizaría a los colegas que se mueven en él. Lo que sí que es verdad que deben hacerlo con una gran prudencia. Me consta que algunos lo hacen, pero no todos, y obviamente no todo lo que en este momento se vehicula a través de las redes pues tiene un carácter positivo, sino más bien lo contrario. Y bueno, no hablemos ya de la política, en que hay una parte importante de la política basura que cursa por las redes y que es francamente difícil de neutralizar, porque donde hace falta un discurso, las redes lamentablemente no sirven. Voy a decirte algo que tú, que eres persona de talante modesto, que quizá te haga pues, sentir un cierto apuro, pero que conviene que la audiencia conozca, como yo la conozco. Tú eres una persona que te ejercita en la profesión judicial, pero tú eres una persona enormemente culta o leída, que decimos para el nivel que tenemos en el país, vamos a decir, y con una gran formación e inclinación hacia cosas como la literatura, la buena literatura, amigo de escritores. Dos preguntas en una, y aunque la respuesta parezca evidente, me gustaría conocer tu respuesta. ¿Cómo consideras tú que es el nivel cultural medio del profesional del derecho en España, vamos a decirlo así asépticamente, y en qué medida crees tú que sería bueno que, por ejemplo, los jueces, pongamos españoles, leyeran más o salieran un poquito de su cápsula profesional? Sí. Bien, la cultura jurídica española en estos años, la verdad es que ha experimentado un auténtico cambio de paradigma esencial, ¿no? Algunas disciplinas lo hicieron antes, otras tardaron más, pero la filosofía del derecho me parece que es un buen ejemplo. El mundo de la judicatura tiene unas connotaciones muy particulares. Si yo tuviera que resumir brevísimamente las características del sistema de acceso y de formación inicial, sería terriblemente negativo. Es decir, el sistema es horroroso. Es decir, desde hace más de 100 años, el aspirante a juez, fiscal, debe memorizar pues algo así como 500 temas o 400 temas, que están ya cortados por ese padrón, es decir, listos para ser memorizados, por tanto, desprovistos de cualquier contenido cultural, de cualquier referencia histórica y prácticamente reducidos al articulado. Esa es la formación de base, porque me parece que prepararla lleva como 4 años y medio, 5 de media. Un poquito más el micro, acerca un poquito. Sí, y después se pasa a una escuela en la que el programa dice que la formación teórica ya se trae de la preparación de la oposición. Bien, esto es un despropósito. El milagro es que haya jueces, profesionales de la jurisdicción, del Ministerio Público, más de la jurisdicción diría, que tienen un nivel muy razonable, que trabajan bien, que ejercen con una independencia, yo creo que en fin, bueno, pues satisfactoria, y la prueba está en que hace unos años el Consejo General del Poder Judicial contabilizaba en España 1.600 causas por corrupción, por tanto, contra sujetos públicos, de las cuales unas 300 podían calificarse de maxiprocesos. Por tanto, quiero decir que a pesar de todos los pesares, pero bueno, ahí hay un problema serio. Un problema serio cuya responsabilidad corresponde desde luego a la política. Todos los partidos, los dos partidos que se han turnado en el gobierno, han estado contentos con ese modelo, pongámosle comillas, de juez. Pero la academia, en este terreno, yo creo que tiene una responsabilidad, porque ese tema no está bien atendido. Y bueno, pues así están las cosas. Hay una parte importante de la magistratura que obviamente pues está situada ideológicamente en la derecha, otra que no. Y en el medio, o por ahí, entre una y otra, pues un sector de profesionales que trabajan dignamente. Aparte de eso hay muy buenos profesionales, pero bueno, una media razonable en algunos casos y al mismo tiempo pues tenemos la evidencia también de muchas sentencias que ponen de manifiesto que efectivamente las cosas no están de la mejor manera. Gracias. Y abusando un poquito, quiero hacerte una última pregunta rápida. ¿Qué ha significado en tu formación y también en tu práctica profesional tu cercanía a Luigi Ferrajoli, de quien eres, además de amigo, traductor al español? Pues como lo diría, es complicado, es difícil. No, es muy simple.
Es muy simple. Es decir, Luigi Ferrajoli, es decir, yo no sé lo que soy, tampoco me parece que sea como para tirar cohetes, pero realmente si algo soy se lo debo a Luigi Ferrajoli. El tempranísimo encuentro con él el año 75, primero como lector, a través de un trabajo menor, el artículo de Luigi Ferrajoli en uno de los volúmenes de la obra sobre el uso alternativo del diritto de Pietro Barcellona, a mí me dio la evidencia de que detrás de ese artículo, que ya digo que es un artículo menor, lo diré de verdad como lo siento, había una persona genial. Y no tardé en comprobarlo porque le conocí poco tiempo después, de una manera muy curiosa. Una noche, cenando en Italia, habíamos ido varios compañeros de Justicia Democrática en la clandestinidad a un encuentro con la sección romana de Magistratura Democrática y Luigi Ferrajoli, con Salvatore Senese, llegó a la cena a última hora de la noche. Yo no sé lo que hice, debe ser un secuestro, algo parecido, porque salí de su casa a las 3:30 de la mañana. Naturalmente, para eso conseguí que me llevase a su casa. Y Luigi Ferrajoli, que hoy sigue siendo una persona relativamente tímida, entonces lo era más. De modo que tengo que atribuirme una cierta responsabilidad, no sé si penal, pero bueno, en todo caso, afortunada. Muchas gracias. Tu turno. Muy bien, muchas gracias. Esto está así. Bien, pues muy buenas tardes. Comenzaré agradeciendo a Silex la oportunidad que me ha dado de pasar estos días en tan buenísima compañía y escuchando cosas tan interesantes y compartiendo con personas que me parece que merecen mucho la pena. Debo hacer una advertencia. Si estuviéramos viajando en un avión, en este momento se perdería habría una radical pérdida de altura y se produciría una despresurización en la cabina. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Las cosas son así. Hablando de garantismo y debido proceso, me parece interesante comenzar citando a un autor que no es muy frecuente en este tipo de discursos. Me refiero a Benjamin Constant. Él escribe que el Poder Judicial es el más terrible, en esto no es original, pero lo dice, porque, y esto sí es nuevo, o por lo menos distinto, porque hiere de una forma distinta a los demás. Por eso, él dice que, frente al ejercicio del Poder Judicial, hacen falta lo que él llama fórmulas, también precauciones tutelares, de una manera más expresiva, en definitiva, las garantías que frente al ejercicio de la jurisdicción, de aquella jurisdicción sobre todo, serían una forma de salvaguardia. Las considera indispensables, porque dice que son el único medio de prevenirse frente a ese poder tan tremendo. Y dice que no ponerlas en juego, no aplicarlas, sería algo así como imponer ya una pena al acusado, una pena de entrada, y además dar a entender que el imputado es ya un criminal. Pues bien, esta concepción representa un avance impresionante en materia de civilidad. A partir de este momento no hay culpables, de este momento cultural, empieza a dejar de haber culpables al margen del proceso, de modo que ya no habrá mágicamente culpables como en el caso de las ordalías, pero tampoco materialmente culpables, como en el caso del proceso inquisitivo. Solo, en todo caso, formal, procesalmente culpables, pero siempre a través de un proceso con todas las garantías que sería, en el modelo, la única forma de llegar a una conclusión de responsabilidad penal. La buena comprensión del sentido y el papel de las garantías exige saber algunas cosas, que seguramente se saben, pero no siempre se tienen en cuenta. Durante siglos existió un modo judicial de gobernar a través del proceso penal. Por eso, la reflexión que lleva al Estado de Derecho nace, y no es casual, en el ámbito del proceso penal. En el proceso penal de hoy,
aunque se han dado pasos muy importantes y hay toda una nueva cultura, etcétera, pero sigue siendo cierto, como dijo Carneluti, que se castiga para saber si hay que castigar. Por eso el proceso penal, incluso con todas las garantías, ejerce una discriminación brutal y tiene una incidencia tremenda porque además contribuye de manera esencial al mantenimiento y a la reproducción de la sociedad desigual en sus constantes. En este terreno el proceso penal no tiene ninguna inocencia y tenemos que hacernos cargo de esto, los que nos dedicamos o nos hemos dedicado a él, porque de no hacerlo así nuestra función no estará a la altura. Además, el proceso penal en general está normalmente cargado de fines sustantivos, es decir, con frecuencia, o por no decir siempre, es en sí mismo penalizador. Y al ser penalizador en sí mismo, está, en definitiva, introduciendo en sus prácticas una contradicción brutalmente insalvable. Por eso no se entenderán bien las garantías si esto no se toma en consideración. Habermas, por ejemplo, lo dice con mucha claridad. También Guido de Ruggiero. Los dos atribuyen a las garantías un carácter reaccional. Se producen como reacción frente a algo que naturalmente exige una respuesta en una clave crítica y no llegan a los ordenamientos constitucionales por una veleidad de juristas ensimismados, enamorados de sí mismos o de sus propios instrumentos, sino bajo la influencia de mayorías abrumadoras en momentos de crecimiento democrático. Esta es una evidencia histórica y de historia próxima que se puede consultar. El proceso penal incide gravísimamente sobre las personas, primero en su dignidad, de la que aquí se ha hablado, luego, en general, en todos sus derechos. Y es por una razón que no recuerdo qué autor lo formula de una manera verdaderamente plástica. Es que ejercer jurisdicción penal es cambiar vidas. Y es así de fuerte, así de serio. Eberhard Schmidt, en su comentario a la ordenanza procesal alemana, publicado en Argentina en los años 50, dice algo realmente hermoso. Dice que en el proceso penal, la personalidad moral del acusado debe ser una especie de noli me tangere. Y es que el valor de dignidad, efectivamente, es un atributo de la persona individual, pero no solo. Es, yo diría, no sé si decir más, pero desde luego algo más. Es un bien primario de la sociedad democrática. Es un patrimonio de todos nosotros, un patrimonio irrenunciable. En el proceso inquisitorial e inquisitivo, la sospecha justa, según Pedro de Castro en su libro Defensa sobre la tortura, es ya punible, con lo cual se puede legítimamente empezar a castigar. Por eso el juez es enemigo del reo, en palabras de Beccaria, y por eso el imputado, en palabras de Franco Cordero, un gran penalista italiano recientemente fallecido, es el depositario de una verdad a exprimir. Y es a lo que se dedica el proceso, a exprimir al imputado como depositario de esa verdad, utilizando la tortura como instrumento procesal. Y Foucault lo dirá también muy expresivamente. Ese tipo de proceso, y yo casi diría cualquier tipo de proceso, de alguna forma invade al sujeto objeto de su conocimiento. Es una paradoja del proceso penal, ya digo, que castiga para saber si hay que castigar. Pero el proceso penal en el modelo constitucional, con todas sus limitaciones prácticas, lo que sí que es verdad es que experimenta un cambio, un auténtico cambio de paradigma teórico. El imputado deja de ser objeto de proceso y pasa a ser sujeto. No es la inocencia, sino la culpabilidad lo que tiene que probarse. Y además entra en juego el nemo tenetur como derecho fundamental, que implica que no se puede imponer al imputado ni exigir, ni siquiera inducir, diría, la colaboración, que de alguna forma siempre sería coactiva. Y Pagano, un ilustrado napolitano del 18, lo dice muy bien. Dice que es que el juramento sería incluso una tortura del espíritu. Por tanto, en el proceso penal con presunción de inocencia, no se puede exigir la colaboración del imputado y el imputado
experimenta ese cambio esencial de estatuto. La presunción de inocencia en el proceso de inspiración constitucional tiene una triple vertiente. Una primera fundamental, que algunas veces ha sido poco considerada como principio normativo central y estructural. Otra como regla de tratamiento del imputado y una última como regla de juicio. Última, que además en estos años ha experimentado un notable reconocimiento. A mí me parece esencial la dimensión de la presunción de inocencia como principio normativo e inspirador. Primero, porque si no existiera, tampoco haría falta el proceso penal de esta inspiración. Sin presunción de inocencia no haría falta un proceso penal acusatorio y contradictorio. Y en segundo lugar, porque creo que hablo a muchos colegas que saben lo que es ejercer jurisdicción y conocen a sus colegas, la vivencia de la presunción de inocencia como principio marca el perfil del jurisdicente en materia penal. Es decir, se es de distinta manera en lo jurisdiccional si se cree en más, en menos, si se profesa con mayor intensidad o menor intensidad el principio de presunción de inocencia como tal principio. Como regla de tratamiento, la presunción de inocencia hoy vive en el viacrucis de la prisión provisional. Aquí sí que tenemos un verdadero problema. Carrara, tolerante, mal que bien, hablaba de una injusticia necesaria, y vaya si lo era. Luigi Ferrajoli, lógico, de profesión y formación, no puede engañarse ni engañar. La presunción de inocencia y la prisión provisional no pueden convivir en paz. Este es un problema serio que incluye en nuestros ordenamientos constitucionales una aporía insalvable. Es así. Y es una contradicción interna a las constituciones, una paradójica previsión inconstitucional que figura en todas nuestras constituciones. Tan es cierto esto que en la Asamblea Constituyente Italiana, cuando se planteaba la inclusión de la presunción de inocencia como principio, decidieron renunciar y optar por la presunción de no culpabilidad, porque parecía menos comprometedora, menos exigente, más fácil de hacerla convivir con la prisión provisional. Yo creo que en este terreno los operadores judiciales que practican la justicia penal creo que deben vivir esta institución tremenda como tal contradicción, que deben vivirla de esa manera, que deben asumirla como tal. Yo he dicho algunas veces, y lo repito aquí, que me parece que hacer esto, que obliga a ejercer jurisdicción y a aplicar la presunción de inocencia con auténtica mala conciencia, genera en esa mala conciencia del jurisdicente una garantía no escrita, pero esencial. No se puede ejercer con comodidad la prisión, no se puede imponer la prisión provisional. Y hay que hacer un esfuerzo de argumentación. Y recuerdo en este momento a un jurista, a un colega brasileño, un líder de los juízes alternativos, que exigía a sus colegas algo que me parece muy interesante, que se hicieran cargo moralmente de los efectos de las decisiones que tomaban, sobre todo en aplicación de la prisión provisional. Hacerse cargo de lo que significa la prisión provisional. No podemos administrarla burocráticamente. Creo que es lo menos que exige de la conciencia de la persona imbuida de este principio. Como regla de juicio, la presunción de inocencia, yo diría, que me perdonen los constitucionalistas, a lo mejor parece un poco exagerado, pero creo que se trata de un derecho fundamental, no sé si el único, de carácter absoluto. ¿Por qué? Porque todos los imputados tienen derecho a toda la presunción de inocencia en todos los casos. La presunción como regla de juicio es que ni siquiera en la Constitución existe esta contradicción que se produce en la dimensión de presunción de inocencia como regla de tratamiento. En este terreno conecta con la epistemología y se da esa peculiar circunstancia. La presunción de inocencia como regla de juicio exige que el juicio sea
un itinerario cognoscitivo válido, eficaz, un cauce idóneo para obtener un saber racional de cierta calidad. Y todo esto, naturalmente, en un marco de derechos fundamentales, sustantivos y procesales. Hoy sabemos que es el único medio acreditado para obtener una decisión justa. ¿Por qué? Porque la justicia se funda en la verdad de los hechos. Esto lo decía tempranamente un ilustrado napolitano del 18, Massimiliano Murena. No hay justicia sin verdad de los hechos. Pero ojo, no cualquier verdad ni a cualquier precio. En efecto, el Estado constitucional es consciente de la peligrosidad del jus poniendi y se autolimita. Y esto es francamente innovador, porque lo hace en unos términos que no se habían producido nunca hasta ahora. Un procesalista italiano que me gusta mucho, Glauco Giostra, ha asociado el proceso penal democrático, garantista, a la imagen del puente tibetano. Creo que los que me escuchan se lo representan. Ese puente que cruza un abismo, ¿no?, hecho de cordajes que se mueve. ¿Por qué? Dice, porque el proceso penal, como el puente tibetano, es estrecho e inestable, porque camina sobre el abismo. Y es que entre la res judicandi y la res judicata, dice él, hay un auténtico abismo. Exige un precario equilibrio, que es el de las garantías. Y además, solo el respeto de estas, es decir, ese equilibrio, permite cruzarlo con éxito. La presunción de inocencia no admite reglas legales de valoración, esto lo sabemos. ¿Y qué pasa? Pues que remite el juicio no a la conciencia íntima del juez, como ha sido y como se sigue creyendo en muchos casos, sino a la epistemología. Y exige obtener un saber empírico de calidad. Es así. La dimensión epistémica del enjuiciamiento, que ha sido una dimensión soterrada, a pesar de que está presente de alguna forma en algunas reglas que rigen, por ejemplo, la instrucción probatoria, pues bien, es esencial en su vigencia. Si no estuviera vigente esta dimensión epistémica, el proceso penal sería un puro ritual de castigo. Ya está. Subyace a muchas reglas procesales, incluso de las viejas leyes históricas liberales, cuando dicen cómo hay que recoger los efectos del delito, cómo hay que cuidar la autenticidad de determinadas declaraciones, etc. Pero está ausente de la cultura de los jueces de íntima convicción. Los colegas que han creído durante casi 2 siglos y pudieran seguir creyendo en que lo que determina, lo que decide es su convicción íntima, están contra la presunción de inocencia, aunque a lo mejor no lo saben. Del mismo modo también, la presunción de inocencia convive muy mal con lo que a mí me gusta llamar mística de la inmediación, con esa idea de que hay pruebas susceptibles de apreciación sensorial, de que el juzgador es una especie de adivino o una especie de suero de la verdad, de máquina de la verdad, que mirando a los ojos del testigo calibra lo que oye y puede juzgar con eficacia su veracidad. Esto está vigente en este momento. Desde luego en España hay sentencias que hablan del imperio del juzgador, de modo que sería prácticamente algo de su exclusiva responsabilidad y como es un juicio personalísimo con base en una percepción sensorial, no es revisable en otra instancia. El tema es grave. Como regla de juicio, por fortuna, hay un procesalismo reciente que ha entrado en este tema. Ahí está Luigi Ferrajoli, que no es procesalista, estaba también Michele Tarufo, al que quiero recordar con todo el cariño y el reconocimiento que merece. En Italia hay una cierta pléyade de buenos procesalistas que se han ocupado de la dimensión epistémica del enjuiciamiento, como Hubertis, y en este terreno las cosas son relativamente sencillas. El método cambia, pero tampoco tanto. Bueno, sí, cambia radicalmente, pero quiero decir que como método tampoco impone al jurisdicente, en definitiva, una especie de tortura metodológica. El asunto es fácil, la denuncia y la acusación son una hipótesis y hay que tratarlas como tales. Y en este sentido, la articulación del proceso en 2 fases
viene dada no por exigencias procesales, sino por exigencias de método. ¿Por qué? Porque las hipótesis se crean en un ámbito y por un sujeto, y como no se autoconfirman, deben ser trasladadas a otro ámbito para su debate y para su eventual validación a través de la discusión. La naturalidad del operador está en el punto de partida. La presunción de inocencia exige del operador judicial desde el primer momento, me da igual instructor o jurisdicente, no saber nada. Y esto lo dice muy bien Jacobiello, no saber nada no por ingenuidad, sino por razón de método. Efectivamente, hoy que lo sabemos todo, hoy que llegamos a las salas de audiencia conociendo las intimidades de cualquier imputado, porque incluso ha habido un programa de televisión basura que ha pagado una personación para estar presente en la causa, que es una cosa tremenda, bueno, lo sabemos todo y al mismo tiempo, exigencia de método, debemos no saber nada. Calamandrei lo escribió muy bien, lo dijo de una manera muy plástica. La conciencia del juzgador al iniciar un juicio debe ser lo más parecido a una página en blanco. Y este es el asunto. Insisto, por cuestión de método. Naturalmente esto impone una cosa. Si en el curso procesal, aunque en la conciencia pública la condena esté dictada de forma inapelable, si en el contexto procesal la cuenta no sale, no hay condena, no debe haber condena posible. Es evidente. Por tanto, condena solo si certeza práctica de la responsabilidad, certeza práctica en el sentido de Hempel, esa que nos sirve, bueno, pues desde para ir a la luna hasta para arreglar un grifo del cuarto de baño. Pero, efectivamente, siempre cuestión de método. El proceso inspirado en la presunción de inocencia, y bueno, voy a ir ya, debe ser acusatorio y contradictorio, es evidente, a través de la discusión, que es como sale la luz, se ha dicho siempre aquí, y por una iniciativa que obviamente no debe partir del juzgador. Y debe estar articulado conforme a esos tres elementos estructurales que Luigi Ferrajoli ha invocado. La denuncia, acusación de quien tiene la carga sustancial de la prueba, la defensa, el derecho de defensa y el juez imparcial ante el que debe desarrollarse. Para Luigi Ferrajoli estas garantías son traducción jurídica de elementales reglas epistémicas. Y es verdad. Es decir, aquí decía Fasone, un magistrado italiano, hace ya años, que al juez le ha ocurrido una cosa, y es lo mismo que al burgués gentilhombre, que estaba aplicando, cuando era coherente, ¿no?, en el tratamiento de estos asuntos, epistemología sin saberlo. Y efectivamente es así, porque las reglas del juicio contradictorio, aunque hayan sido consagradas al nivel que lo están hoy por el Estado constitucional de derecho, por nuestras constituciones, antes ya estaban en las leyes liberales, de una forma, en muchos casos, estimable. Y estas reglas buscan maximizar el saber, es decir, y minimizar el poder. Y esto es importantísimo, porque muchas veces en ámbitos judiciales la impresión es que el poder estuviera en otra parte, y efectivamente hay un poder que está en otra parte, pero yo creo que no tener conciencia del poder que el Estado deposita en nuestras manos me parece algo tremendo, que rompe con todo este contexto de garantías. Es decir, somos agentes, operadores de poder y además de un poder terrible. Y esto es algo que debería estar inscrito en el frontispicio de todos nuestros tribunales. Al fin todo está orientado, como escribió Michele Tarufo, a obtener una convicción, sí, pero una convicción fundada en no la fuerza emocional, sino en las propiedades lógicas de los elementos de prueba. Tratándose como se trata de obtener conocimiento empírico, el método es el inductivo. Debe regir el método inductivo, en el que la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas, lo sabemos, y aquí entra en juego la justificación, la motivación. La motivación es importantísima. Es el eje de la jurisdicción en clave constitucional. Jacobiello lo escribe maravillosamente. Dice, sin motivación no hay jurisdicción. Así de sencillo, así de fácil. El fin, impedir que las emociones se cuelen subrepticiamente en las resoluciones. Y la motivación, se ha dicho, se sabe, opera como justificación ex post. Se toma la decisión, se explica, se razona, se justifica. Pero hoy sabemos algo más.
Hoy sabemos que si la motivación opera como justificación ex post, el deber de motivar debe operar ya ex ante, de tal manera que la conciencia de él como imperativo condicione, dirija prácticamente todo el operar jurisdiccional en el ámbito de la prueba. ¿Por qué? Porque no todo lo que se puede decidir se puede motivar. De nuevo, Jacobiello. Y porque es imprescindible mantener la decisión dentro de lo motivable. Eliminar esas certezas subjetivas que uno tiene, seguramente sin saber por qué, pero que no pueden pasar a formar parte de una ratio decidendi con justificación suficiente. Por eso, el ejercicio de la función jurisdiccional a mí me parece que tiene algo de artesanal. Es posible que algún día todos los botijos y los cántaros sean de plástico, pero yo creo que habrá un operador, llamémosle, sigamos llamándole juez, en fin, jurisdicente, juzgador, como se quiera, que seguirá, en definitiva, trabajando, no con las manos, pero sí de esta manera, y haciendo un trabajo que a mí me parece que es intransferible. Por eso creo que tiene una importancia enorme la personal escritura de la valoración probatoria, para saber qué es lo que se puede afirmar y lo que no en materia de prueba. Porque lo que no se puede escribir no puede formar parte de la ratio decidendi. La prueba del negro sobre blanco es rigurosamente fundamental. Y se da una circunstancia, que no se trata primero de pensar y luego de escribir, sino de escribir pensando, o de pensar escribiendo. Es decir, porque son dos actos, dos planos del mismo proceso. Pascal Mercier, un novelista alemán que escribió una novela llevada al cine titulada Tren nocturno a Lisboa, decía, uno no está del todo despierto si no escribe. Bien, yo creo que tenía razón. Y Cordero dice, hablando de garantías, y voy concluyendo, que en el proceso penal es tan importante la caza como la presa. Que lo que importa no es el resultado lo que hace aceptable el método, sino el método lo que hace aceptable el resultado. Por eso nuestro proceso penal conoce limitaciones ético-jurídicas que no conocían otros procesos históricos. Por eso el constitucionalismo garantista suscita una figura, a veces incómoda, que es la de la prueba ilícita o constitucionalmente ilegítima. Damasca ya sitúa algún precedente, por ejemplo, en Farinaccio en el siglo XVI, en un tema como aplicación de la tortura. Imaginen, tortura con garantías y tortura sin garantías, pero ya estaba. Pero el que lo plantea con mucha claridad es Carrara. Carrara dice, si los imperativos de garantía no son rigurosamente obligatorios, serán consejos. Y el ordenamiento no está para dar consejos, y menos en este tipo de materias en las que lo que se juega es un ejercicio de poder. Y se da una particularidad curiosa y fundamental. Yo creo que tiene una importancia central para nosotros, los hombres, las mujeres de derecho, de jurisdicción, particularmente de jurisdicción, y es que el Estado constitucional renuncia a perseguir los delitos en presencia de vulneraciones graves de derechos fundamentales. Hay una renuncia a perseguir. El ordenamiento procesal español, que tiene un precepto ejemplar, que eso sí, el Tribunal Constitucional se ha encargado de derogar, el precepto dice, no producirán efecto alguno las pruebas obtenidas directa o indirectamente con vulneración de derechos fundamentales. Directa o indirectamente, tertium non datur. La prueba refleja también. Hoy ya digo, prácticamente carece de vigor por una sentencia lamentable del Tribunal Constitucional, eso sí, masivamente seguida. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, ¿por qué el Estado Constitucional de Derecho da este paso? Yo creo que por esa memoria a la que se refería Habermas, porque es consciente de lo que ha pasado, de lo terrible del uso del instrumento punitivo, y más en la sociedad desigual. Por eso hay que tomar en serio las reglas constitucionales de uso del jus puniendi, por una razón elemental de coherencia del ordenamiento, pero también por otra razón elemental. Hay quien dice, no hay que valorizar el principio de conservación de la prueba. Pero usted, no. Dar valor a los datos, conocimientos obtenidos con vulneración grave de derechos fundamentales es avalar las prácticas de sujetos indeseables.
del Ministerio Público, de la jurisdicción y de la policía. No nos engañemos. Sujetos a los que prácticamente se dice, vale igual lo que hagan ustedes bien o mal, actúen. Y esto yo creo que no podemos hacerlo. Gentes de derecho no pueden pasar por esto, incluso porque, recordando a Kelsen, operar de la manera que exige el Estado constitucional de derecho es lo que sirve para distinguir un Estado democrático de una banda de ladrones. Así de simple, así de fácil. Hoy corren malos tiempos, y ya termino, para la lírica de las garantías. Creo que esto no se le escapa a nadie. No son buenos tiempos. Tiempos de regresión, no diré en materia de derechos sociales, donde Luciano Gallino, un excelente sociólogo del derecho italiano ya fallecido, ha podido hablar de golpe de Estado a plazos, porque antes los golpes de Estado, los convencionales, se dan contra la parte orgánica de las constituciones, pero ahora es la parte dogmática de nuestras constituciones la que está sufriendo derogaciones progresivas. Ese es el contexto. Pero es que también en nuestro ámbito las cosas van así, en el marco de la tremenda globalización neoliberal. La garantía del juicio oral y las garantías en general se computan como costes sociales improductivos. Hay que deflacionar el proceso penal, se viene diciendo desde hace años, yo creo que por alguna escuela de Chicago que debe haber por ahí. Hay que reemplazar el juicio oral por esa brutalidad de la justicia negociada, Made in USA, que hoy supone el que 2,5 millones de presos, más de 2.200.000, lo sean sin juicio. Paradójicamente, todo esto, también lo de neotecnologizar el proceso, aplicando inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, todo esto en un momento en el que además, lo ha señalado muy bien Luigi Ferrajoli, se está produciendo una tremenda hipertrofia del derecho penal. Deflacionar el proceso, hipertrofiar el derecho penal. La ideología hiperpunitivista, que en este momento está teniendo una gran presencia, cuenta a mi modo de ver, o ha contado con distintos teóricos, pero yo me quedaré con dos que son muy expresivos. Uno, Jacobs, el penalista conocido, que debe ser un gran, pues seguramente un gran teórico, un gran dogmático del derecho penal, pero que dice que el proceso penal es para los ciudadanos que buenos ciudadanos, que pagan impuestos, que cumplen, y hombre, y que de vez en cuando tienen un desliz, pero que al que no, lo que diríamos en un castellano coloquial, lo que dicen los chicos en España, leña al mono. Y Laudan, el epistemólogo americano, convertido a epistemólogo de lo judicial, que mantiene primero que el sistema penal, y se refiere al americano, reprime poco. Literalmente, reprime poco. Y que la causa es el papel obstructivo de las garantías procesales, que son antiepistémicas. Remedios para salir de esta situación. Los derechos inviolables debían ser convertidos en políticas modificables. Hay que inducir la colaboración del imputado. Bueno, díganme cómo. Y por otra parte, hay que dar valor probatorio a la prueba, aunque sea ilícitamente obtenida, por ejemplo, mediante tortura. Yo creo que en esta situación se da, que esta es una situación muy preocupante y que efectivamente plantea un tremendo desafío para la cultura jurídica, para toda la cultura jurídica, no diré para la política. En fin, dos últimas observaciones. Primera, sin respeto de las garantías no hay legitimidad en el ejercicio de la jurisdicción. El profesional de la jurisdicción que no respeta las garantías está haciendo otra cosa, pero no jurisdicción. Está haciendo carrera, está buscándose una vida cómoda, pero no ejerce jurisdicción, hace otra cosa. Y por último, citando también a Constant, algo que me parece, yo diría incluso hermoso. Constant dice, el respeto de las garantías debía ser tomado por los profesionales de la jurisdicción como una cuestión de autoestima. Pues yo también lo creo sinceramente. Muchísimas gracias.